Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me toca muchísimo la fibra y sé que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de esa etapa tan mágica, tan intensa y seamos sinceros, tan transformadora como es la maternidad. Y la pregunta clave que nos vamos a hacer es, ¿realmente la maternidad transforma a una mujer? ¿En qué aspectos? ¿Para bien, para mal, o simplemente diferente? Prepárense porque vamos a desgranar esto con mucho cariño, con honestidad y sobre todo, con esa chispa de curiosidad que nos caracteriza. Y si aún no son parte de esta comunidad que crece día a día, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Estamos por empezar algo muy especial. La maternidad es sin duda alguna un antes y un después en la vida de cualquier mujer. Es como si de repente te abrieras un portal a una dimensión completamente nueva, una donde las prioridades cambian radicalmente, las emociones se exacerban y la perspectiva de la vida se recalibra de una forma que jamás hubieras imaginado. Y no estoy hablando solo de las ojeras que aparecen y la cafeína que se vuelve tu mejor amiga, aunque sí, eso también es parte de la experiencia. Hablo de una metamorfosis interna profunda, que va mucho más allá de lo físico. Piensen en ello, de repente tu cuerpo ya no te pertenece por completo. Ahora es un hogar, un refugio, una fuente de vida para otro ser. Esa conexión íntima y biológica es el primer gran catalizador de la transformación. Sientes el movimiento, escuchas el latido, y aunque todavía no lo has visto, ya lo amas con una fuerza ancestral e indescriptible. Es un amor primitivo que te dice, esto es lo más importante del universo. Esta nueva conexión física, este ser que crece dentro de ti, altera no solo tus hábitos sino tu misma concepción de ti misma. Dejas de ser simplemente un individuo para convertirte en el sustento de una nueva vida, y esa responsabilidad innata, esa protección instintiva, comienza a esculpirte desde adentro. Y cuando ese pequeño ser llega al mundo, ¡bam!, todo cambia. Ya no se trata solo de ti. Ahora hay una personita completamente dependiente de ti para todo, para respirar, para comer, para sentirse segura. Esa responsabilidad, que al principio puede sentirse abrumadora, es precisamente lo que empieza a moldearte. Te vuelves una experta en descifrar llantos, en anticipar necesidades, en sacrificar tu propio sueño y bienestar sin siquiera pensarlo dos veces. Y lo más fascinante es que no lo haces con resentimiento, sino con un amor tan grande que te sorprende a ti misma. Te descubres a ti misma en facetas que desconocías, sacando fuerzas de flaqueza, encontrando soluciones a problemas que antes te habrían paralizado. La resiliencia se convierte en tu segunda naturaleza. La maternidad te lanza a un campo de entrenamiento intensivo donde las habilidades que antes considerabas secundarias se vuelven esenciales. Aprendes a gestionar tu tiempo de forma exponencial, a negociar el sueño como si fuera un tesoro preciado, y a tomar decisiones críticas bajo presión, todo ello sin el manual de instrucciones. Esta adaptación constante, este ejercicio diario de priorización y resolución de problemas, te forja una fortaleza que pocas otras experiencias en la vida pueden igualar. La capacidad de recuperarte de los baches, de adaptarte a los cambios constantes y de mantener la calma en medio del caos, son marcas de esta metamorfosis. Pero la transformación no es solo sobre fortaleza y sacrificio. También es sobre vulnerabilidad. Te expones en una forma que quizás nunca antes lo habías hecho. Estás ahí, desnuda emocionalmente, lidiando con el torbellino de hormonas posparto, con la incertidumbre de si lo estás haciendo bien, con el miedo a no ser suficiente. Y en medio de esa vulnerabilidad, es donde reside una belleza increíble. Es en esos momentos de fragilidad donde muchas mujeres conectan consigo mismas de una manera más auténtica, donde se dan cuenta de su capacidad de amar incondicionalmente y de la profunda conexión que tienen con la vida misma. Es un proceso de redescubrimiento personal, donde te ves reflejada en los ojos de tu hijo y empiezas a entender quién eres en esta nueva piel de madre. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una puerta hacia una conexión más profunda contigo misma y con tus emociones. Las lágrimas de frustración pueden dar paso a lágrimas de alegría pura al ver a tu hijo sonreír por primera vez. Los miedos iniciales sobre tu capacidad se disipan ante la evidencia de tu amor incondicional y tu creciente habilidad para criar. Es en este espacio de fragilidad que te permite ser imperfecta, y es ahí donde reside una libertad inmensa.
Te das cuenta de que no necesitas ser una madre perfecta, sino una madre presente y es. La aceptación de tus imperfecciones te libera y te empodera. Además, la maternidad te da una perspectiva completamente nueva sobre el mundo. Las cosas que antes te preocupaban o te parecían importantes de repente pierden peso. Te enfocas en lo esencial, en lo que realmente importa. Te vuelves más compasiva, más empática. Empiezas a ver el mundo a través de los ojos de tu hijo, con esa inocencia y esa curiosidad pura que te contagian. Te das cuenta de la fragilidad de la vida y, al mismo tiempo, de su increíble fortaleza. Empiezas a valorar los pequeños detalles, los momentos cotidianos que antes pasabas por alto. Una risa, un abrazo, un rayo de sol, todo adquiere un significado mucho más profundo. La maternidad actúa como un filtro, despojando lo superficial y revelando la esencia de la vida. Los problemas que antes parecían montañas se convierten en pequeñas colinas al comparar la urgencia de una necesidad de tu hijo con las preocupaciones de ayer. Esta recalibración de prioridades te enseña el verdadero valor de las cosas, y la gratitud por los momentos simples se convierte en una fuente constante de alegría. La empatía se amplifica al comprender las necesidades de otro ser humano en su forma más pura, y esa comprensión se extiende a las personas a tu alrededor. Hablemos también de la transformación en la identidad. Antes de ser madre, eras una profesional, una amiga, una pareja, una hija, una persona con sus propios hobbies e intereses. Ahora, añades a tu título esa palabra poderosa, madre. Y esta nueva identidad no reemplaza las anteriores, sino que se integra, a veces de forma armoniosa, a veces con un poco de lucha al principio. Es un proceso de negociación interna, de aprender a equilibrar tus necesidades como mujer con las necesidades de tu hijo. Y es ahí donde muchas mujeres descubren una fortaleza increíble para redefinir sus metas, para encontrar nuevas formas de expresión y para mantener vivas esas partes de sí mismas que las hacen únicas, pero ahora desde una perspectiva diferente. La maternidad no te borra, te añade capas, te expande. Integrar esta nueva identidad puede ser un desafío, ya que a menudo implica ajustar expectativas y redefinir el concepto de éxito personal. Sin embargo, es en esta integración que muchas mujeres encuentran un propósito aún mayor, una motivación renovada para perseguir sus sueños, no solo por ellas mismas, sino también para ser un modelo a seguir para sus hijos. Redescubrir tus pasiones, adaptarlas a tu nueva realidad y encontrar tiempo para ti misma se convierte en un acto de autocuidado fundamental para mantener el equilibrio. Y no podemos olvidar la transformación en las relaciones. La relación con tu pareja, si la tienes, cambia. Se añade un nuevo miembro a la dinámica familiar, y eso requiere adaptación, paciencia y mucha comunicación. Pero también puede ser una oportunidad para fortalecer el vínculo, para apoyarse mutuamente en esta aventura. La relación con tu propia madre también puede experimentar un giro. Te entiendes a un nivel más profundo, valoras sus sacrificios y empiezas a verla desde una perspectiva completamente nueva. Y la red de amigas, especialmente aquellas que también son madres, se convierte en un refugio, en un espacio de comprensión mutua y apoyo incondicional. Las relaciones existentes se ven puestas a prueba y a menudo, fortalecidas por los nuevos roles y responsabilidades. La comunicación con la pareja se vuelve más crucial, y la capacidad de trabajar en equipo se vuelve una habilidad indispensable. La conexión con tu propia madre puede volverse sorprendentemente profunda, al comprender ahora de primera mano los desafíos y las alegrías que ella vivió. Y el círculo de amigas se expande para incluir a otras mujeres que comparten esta increíble, y a veces solitaria, aventura, creando un tejido de apoyo y empatía invaluable. Pero seamos realistas, la maternidad no es un cuento de hadas. Tiene sus momentos de duda, de frustración, de agotamiento. Hay días en los que te preguntas si eres capaz de seguir adelante, si estás haciendo lo correcto. Y es precisamente en esos momentos de oscuridad donde la transformación se hace más evidente. Es cuando aprendes a pedir ayuda, cuando te permites ser imperfecta, cuando entiendes que la perfección no existe y que lo que realmente importa es el amor y el esfuerzo. La maternidad te enseña que la fortaleza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de reconocerla y buscar apoyo. Aprender a delegar, a pedir ayuda a tu pareja, a familiares o amigos, es una señal de madurez y una herramienta esencial para tu bienestar. Permitirte ser imperfecta te libera de la presión de la perfección, permitiéndote disfrutar más del proceso y centrarte en lo que realmente importa, el amor y el cuidado de tu hijo. Y la transformación va más allá de la crianza en sí. La maternidad te empodera.
Te da una voz que antes quizás no tenías tan clara. Te vuelves una defensora feroz de tu hijo, de su bienestar, de su futuro. Empiezas a cuestionar cosas, a informarte, a tomar decisiones basadas en lo que crees que es mejor para tu familia. Y ese empoderamiento se extiende a otras áreas de tu vida. El instinto de protección que surge con la maternidad te dota de una fuerza y determinación inquebrantables. Te conviertes en una negociadora experta, en una investigadora incansable y en una estratega formidable cuando se trata del bienestar de tu hijo. Este empoderamiento se irradia, impulsándote a tomar decisiones audaces en tu vida personal y profesional, a defender tus valores y a luchar por lo que crees que es justo. En resumen, la maternidad transforma a una mujer de innumerables maneras. La convierte en una guerrera, en una artista de lo cotidiano, en una experta en paciencia y en una maestra del amor incondicional. La transforma física, emocional y mentalmente. La redefine y la expande a menudo de formas que nunca esperó. Y lo más hermoso de todo es que esta transformación no tiene un final. Es un viaje continuo, lleno de sorpresas, de aprendizajes y de un amor que solo crece. Es la invitación a ser la mejor versión de ti misma, no por obligación, sino por amor puro. La maternidad es un lienzo en blanco donde cada día se pinta una nueva pincelada de aprendizaje, resiliencia y amor. Es un proceso evolutivo que te desafía, te enriquece y te moldea en la persona que estás destinada a ser, siempre un poco más sabia, un poco más fuerte y un poco más amorosa. Así que ahí lo tienen, mis queridos, un vistazo a esa increíble transformación que es la maternidad. Espero que este vídeo les haya resonado, les haya hecho reflexionar y sobre todo, les haya inspirado. Me encantaría saber sus propias experiencias y opiniones. ¿Creen que la maternidad transforma? ¿En qué aspectos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de cada uno de ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con aquellas personas a las que creen que les podría interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.